El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. A escasas 48 horas se encuentra el territorio colombiano, sus habitantes, para dar inicio a la jornada electoral del próximo domingo 19 de diciembre. Recordando nuevamente que desde el pasado lunes los connacionales en diferentes países del mundo ya iniciaron su proceso electoral en los diferentes consulados. En ese orden de ideas, ya las elecciones llevarían exactamente 5 días con el de hoy. A 2 días, el famoso debate que nunca se dio nos hace recordar precisamente la historia de la televisión colombiana, la historia del periodismo colombiano, pero también la historia de la socialización y democratización de los discursos de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos entonces a entrar precisamente para identificar el tema relacionado con cómo eran los debates hace ya un poco más de 30 años. Vamos a ver algunos aspectos, pero lógicamente también tendremos invitadísimo especial, un hombre, quizás uno de los intelectuales más importantes que tiene no Colombia, lo tiene América, la lengua española, y no lo dice Diego Ramos, lo dice Juan Rulfo. Mi querido Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes cibernautas, para nuestro invitado del día de hoy. Y como usted arranca el programa citando el debate que no fue, creo que se le ha dado demasiada importancia a una actividad que, si bien es interesante porque sería bueno ver debate de ideas e intercambio de ideas, los debates aquí se nos han convertido, y con todo respeto debo decirlo, en una plaza de mercado donde el debate perdió su norte y es a sacarnos los trapos sucios, a decirnos cosas en la cara, a denigrar del uno y del otro, y creo que esa no es la esencia del ejercicio. Habría que echar un poquito hacia atrás la mirada y comenzar a ver los primeros debates, el primer debate que hubo aquí en Colombia, cómo fue, y que la gente entienda que el ejercicio de debatir es que si Diego Ramos tiene algo que piensa diferente que Francisco, es encontrar esos puntos para que la gente se genere opiniones, no entrar a sacarse los cueros al sol. Eso me parece a mí de quinta. Bien, pero como si ellos somos periodistas, hemos tenido al que sí sabe de este tema, de lenguajes, porque, no sé, es un gran escritor, pero yo diría que es más que un gran escritor, es un gran comunicador. Julio César, es un honor tenerlo aquí. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Para empezar diciendo, lógicamente, el periodismo de alguna manera ha alimentado el quehacer de la política. Muchos políticos, presidentes, pasaron primero por el ejercicio político. Hoy son determinantes, incluso para bien o para mal, la acción del periodismo en Colombia en este momento, y son ellos los que están de alguna manera generando más el debate que los propios candidatos a la presidencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación. Don Julio César, hablábamos
abriendo el programa de los debates. Y de entrada yo le voy a preguntar, ¿qué opinión le merece a usted el ejercicio fallido de que sí voy, que no voy, que es que no me invitaron, que sí me invitaron, que malentendí? ¿Qué opinión le merece a usted? Pues me parece preocupante un candidato a la presidencia que no es capaz de entender una comunicación elemental, ¿no? Tipo pone unas conclusiones, Petro dice, no pongo conclusiones. Eso para cualquiera significa acepto, como está planteado. Tácitamente. Pues sí, no tengo condiciones que imponer, que las ponga el programador. Petro cierra diciendo, nos vemos en Bucaramanga, y don Rodolfo Hernández entiende que eso significa, nos vemos en Cúcuta. Es decir, hay un grado de incapacidad cognitiva del candidato Hernández que es preocupante. Pero permítame, yo lo interrumpo y le pregunto, pero en las primeras de cambio, en primera vuelta, el que no iba a debates era el candidato Gustavo Petro. Entonces, ¿cuál es ahí la...? No, Petro estuvo en los debates, lo que pasa es que hubo muchos debates y hubo algunos que él tal vez consideró que no eran importantes, y recuerda que estuvo amenazado también. ¿Pero por qué consideraría que no eran importantes? Había uno en la Universidad del Norte donde apenas hubo 2 o 3 candidatos y seguro que Petro dijo, tengo más cosas más importantes que hacer. Es que un debate es importante cuando están todos los candidatos, por lo menos los más opcionados, pero si yo soy Fico o soy Petro y me invitan a hablar y me dicen que va a estar John Milton y una señora cuyo nombre no recuerdo y el señor Enrique Gómez, a lo mejor yo digo, mejor me voy para el Chocó, porque allá tengo algo que hacer, ¿no? A Vallasolano a ver ballenas. Hasta allá tampoco. Tal cual. Tal cual. Julio César, hoy estamos hablando de discutir la ruptura de la dialéctica de las ideas y sobre todo de la desconexión entre los candidatos y los electores. ¿Eso es un derecho? ¿No se puede tutelar como sucedió? ¿O sencillamente eso fue de alguna manera una leguleyada? Mira, yo en cuestión de leyes yo me declaro muy ignorante, pero así pues a ojo de buen cubero lo que uno dice es, un candidato a la presidencia está obligado, por lo menos moralmente, a dar la cara, y es de muy mala presentación que no vaya. En el caso de Rodolfo yo me entiendo, me imagino que le dijeron, es peor si vas, y tiene toda la razón. Ustedes han visto cómo tienen que libretearle a ese señor mensajes muy elementales. Y ya medirse en un debate con Petro ya son palabras mayores. Mejor dicho, hizo muy bien sacando el culo don Rodolfo. En ese orden de ideas, don Julio, que un juez de la República tenga que ordenar que candidato A, candidato B o los que estén tengan que asistir obligados a un ejercicio que se supone es democrático, no hay una contradicción ahí y no habría de pronto un tema de poner en peligro algunas cosas como la libertad de expresión, la libertad de prensa, que lo estén obligando a través de un juez. ¿No estamos pasando una delgada línea? No creo, y sobre todo pues cuando estamos en un régimen que no da garantías, en un señor que dice que limpia el culo con la ley, en un presidente que se pasa por la faja leyes importantes. A mí me parece que al contrario, en este caso no estaríamos hablando de una libertad personal, sino de que prima el interés general. Eso es un principio general, universal del derecho. Los derechos generales priman sobre los derechos particulares. Cuando estamos hablando y de pronto entramos un poco porque es como la discusión de la agenda hoy frente a debatir o no debatir, y han salido varios escenarios y a propósito de ello vamos a colocar este testimonio que es precisamente el primer debate televisivo que hubo en Colombia y que enfrentó en su momento a Luis Carlos Galán con Álvaro Gómez Hurtado, dos grandes oradores, pero sobre todo el equipo periodístico que estaba en su momento, por allá un 11 de febrero de 1986. Veamos cómo eran los debates en aquel entonces para que analicemos un poco lo que estamos viviendo o sufriendo en la actualidad. RTI y Producciones GES
presentan el siguiente programa. Conscientes de la importancia de la televisión como medio masivo por excelencia, con esta emisión, sin patrocinio comercial alguno, RTI Televisión y Producciones GES unen su experiencia de programadoras imparciales para ofrecer por primera vez en Colombia la confrontación de tesis y programas de dos de los candidatos a la presidencia de la República. Señores televidentes, muy buenas noches, señores candidatos, señores periodistas, distinguida audiencia, bienvenidos a este debate, el primero en la historia de la televisión colombiana entre dos candidatos a la presidencia de la República, los doctores Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Nos acompañan esta noche desde el Hotel Tequendama de Bogotá, transmisión en vivo y en directo, distinguidos periodistas, Juan Gozaín, director de noticias de RCN, María Elvira Samper, colega muy distinguida de RTI en El Juicio, el doctor Álvaro H. Caicedo, director de Occidente, diario de Cali. Quiero recordarles brevemente que este debate, el primero de dos, versa sobre asuntos económicos y sociales. El segundo será dentro de 15 días. Y les recuerdo más brevemente las reglas del juego. Este debate es en vivo y en directo, ya lo hemos dicho. Solamente los periodistas han conocido o conoce cada uno de ellos previamente las noticias que formula al candidato. Cada uno de los periodistas tiene 45 segundos para formular la pregunta y 20 segundos para formular la que hemos llamado repregunta al candidato respectivo, quien dispone de 2 minutos para dar respuesta a la pregunta y 1 minuto para dar respuesta a la contrapregunta. Habida cuenta de estas reglas del juego y de que poco antes de iniciar esta transmisión se decidió por el azar que abriese el candidato Luis Carlos Galán, cierra el doctor Álvaro Gómez con una declaración final. Y recuerdo a la distinguida audiencia que no hay aplausos durante este debate. Juan Gozaín, adelante, pregunte por favor al candidato Luis Carlos Galán. Bien, ese era como el protocolo de lo que refería, sobre todo, varias cosas a tener en cuenta allí. Uno, pero que nos llevamos a un debate y nos mostraste fue una larga presentación. No, es que para allá voy. Sin Gómez ni el otro señor. Ya vamos para allá, vamos por partes, dijo ¿cómo se llama el cirujano? Ahí lo que vemos primero, la calidad de los personajes que en su momento representaban los medios de comunicación. Incluso lo que llama la atención allí, para hacer 1986, algo que ya prácticamente está desaparecido en su influencia en el departamento del Valle del diario Occidente. Álvaro H. Caicedo, línea liberal en su momento, ¿cierto?, estaba representando a un medio regional en el primer debate histórico en televisión. Eso da de alguna manera cuenta de la importancia que tenía el periodismo del departamento del Valle a nivel nacional. Pues yo no sé, es que ese periódico en realidad tuvo una época regular y una época mala. Entonces yo no me atrevería a decir que don Álvaro H. Caicedo en ese debate pintara alguna cosa. Pues él era empresario, más que todo. Más azucarero, que una figura representativa de medios de comunicación. Yo habría puesto, por ejemplo, a Bonar, por ejemplo, de Cali, a Bonilla, ¿no? Alfonso Bonilla Aragón, que ese dice uno, es un periodista, ¿no? Exactamente. O al que mataron después del país, ya no me acuerdo el nombre del señor. Gerardo Bedoya. Pero sí, tenés razón, pues los debates tenían otra altura, como lo habría podido tener este. Es decir, si hacia Petro le pones al frente a Germán Vargas, yo digo, mis respetos. Conoce el país como nadie. Pucha. No, pues es que con Rodolfo uno extraña a Fico.
¿cómo le parece? Pues uno dice, hombre, Fico, tipo por lo menos sabía saludar y todo, no se tropezaba. Volvemos al tema del debate de las ideas. Yo creo que sí, tiene que haber ideas, porque es que con Rodolfo es el nivel cero del debate, definitivamente. Hay este tema del nivel cero del debate pareciera, como los argentinos, una cábala. Traje precisamente a colación este debate, primero en Colombia. Quien fue presidente para aquella jornada fue Virgilio Barco, ingeniero industrial santanderiano casualmente, y que en su momento no quiso ir a ninguno de los debates, y fue el presidente. Álvaro Uribe Vélez no quiso ir a los debates, y fue el presidente. Iván Duque se negó a ir a los debates, y fue el presidente. Traigo eso, ¿se vuelve una cábala? ¿Ninguno de ellos fue a ningún debate? A ningún debate. Pues también indica pues la forma como ha manejado aquí el platanal, ¿no? Yo creo que ustedes conocen esta historia mejor que yo. Se reunían el cardenal Privado, el director del Tiempo, el jefe liberal y el jefe conservador en Bogotá. Y a dedo prácticamente elegían el presidente. Y el presidente elegía a dedo los gobernadores y los gobernadores a dedo los alcaldes. No existía fiscalía. No, a ver, yo creo que el verbo correcto es designaban, ¿no? Designaban y en vez de sí, designaban, sí. Muy bien. Pero podemos muchos nombraban, la palabra es nombraban. Podemos colocarle la otra parte. Designaban a dedo. Sí. Designaban a dedo, los canales de televisión eran de ellos, la prensa era de ellos, la radio, todo era de ellos. Esto era divino. Entonces vos hablas con cualquier señor así distinguido de Palmira de mi edad y te dicen que es que el país en esa época era divino porque uno podía salir a pescar de noche. Darío Chandía. Sí, la frase es muy linda, pero el país ha sido una peste en términos de justicia siempre, toda la vida, ¿no? Sí, ha sido un desastre total. Entonces, claro, señores, me podían dar ese lujo de pronto de ni siquiera ir a los debates, pero eso está hablando mal de ellos, y está hablando mal de la democracia y está hablando mal de los derechos del ciudadano. ¿Estos derechos de escuchar las ideas son en realidad tutelables? Parecía usted que pronto tenía un poco de dificultad con el tema jurídico. Un poco, pero no, digamos, total. Bueno, pero digamos... No, sí te puedo hablar desde el punto de la ética, exacto, del sentido común. Es decir, si esta es una democracia, si vamos a elegir nosotros un señor que nos va a gobernar, pues lo mínimo que le podemos decir, oiga, cuéntenos cuál es su programa, ¿no? Me imagino yo. Claro, eso digamos que es lo que se ha criticado bastante, la ausencia como de esa figura explicando cuáles son las ideas. Pero yo quiero volver otra vez al tema. Echando la mirada hacia atrás y viendo la presentación, lo que usted dice, don Julio, la altura que se tenía en esos momentos, se ha vuelto el tema de debate más un espectáculo mediático, entre más escándalo haya, más rating tengo. Se ha llegado a insultar la inteligencia del pueblo colombiano a tal punto que el debate se volvió un espectáculo. Yo en los debates vi de todo. Vi circo, vi a Vicky Dávila asusando el espectáculo y la vulgaridad, y vi también debates tranquilos como los que organizó El Tiempo, que los dirigió Pombo, y eran debates de buen nivel. No todo fue circo, y creo que no todo el circo es malo. Yo creo que un periodista tiene derecho a decirle, vea, ahí ese rabo de paja suyo allá cuando fue guerrillero, cuando las bolsas, esa vaina del hijo suyo en la notaría, son preguntas pertinentes. Ahora, que eso se preste pues para rating y para bulla, pues mejor para la prensa, digo yo, y mejor para el ciudadano también. Yo creo que no hay por qué estar escamoteando tampoco las preguntas difíciles, esas son las que hay que hacer. Las preguntas hartas. Las preguntas incómodas, como dicen los presentadores, pues hay que hacerlas. Pues faltaba más. Un periodista que no ponga el dedo en la llaga es un mal periodista. A propósito de esa frase, hoy estamos viendo o viviendo que el famoso tema del cuarto poder, que pareciera hoy que ha tomado un lugar mucho más arriba, sobre todo por la injerencia que tiene como vocero del empresariado,
en el caso pues, de los grandes medios de comunicación, y que se han puesto la camiseta de las campañas, perdiendo un principio, digamos, universal del periodismo, que es la objetividad. ¿De qué manera hoy se está jugando ese actor, prácticamente un descreimiento por parte de lectores, televidentes, radioescuchas, y se han volcado prácticamente los consumidores de contenidos a la autoinformación de redes sociales? Es un problema crítico, por supuesto. Hay que hacer un poquito de historia. Hace unos años los medios de comunicación pertenecían a familias políticas y eso era un problema por el sesgo. Pero más o menos como desde los 90 para acá, ya los medios de comunicación están en manos de los grandes consorcios financieros y eso es mucho más grave. Que el tiempo fuera de los Santos era inconveniente, pero que el tiempo sea de Luis Carlos Sarmiento es mucho más grave porque ese señor tiene muchísimos más conflictos de interés. Entonces, lógicamente, que el escenario ahora es mucho peor que antes. En lo de la objetividad no tenés razón, porque la objetividad puede ser un norte, pero es como tan imposible. ¿Una utopía? Sí, entonces lo que dicen los comunicadores modernos es, bueno, el sesgo vaya y venga y que el periodista lo ponga sobre la mesa y diga, como decía el espectador, este es un órgano liberal con criterio patriótico y un órgano patriótico con criterio liberal. Pero es lealtad, eso es ser leal a claro, su pensamiento, a su postura y leal con el consumidor del medio. Claro. Pero no decirlo, taparlo, creo que es allí donde está el problema. Taparlo es muy grave, por supuesto, ya es una cosa mañosa. Pero entonces, volviendo al tema, lo que debe hacer un buen medio es, ya que no podemos ser objetivos, ya que somos fatalmente políticos y casi que activistas, entonces por lo menos tener equilibrio, ¿no? Entonces sí, abrir el micrófono a Rodolfo y abrírselo a Petro, es lo mínimo que debe hacer un medio decente. Bueno, y yo quisiera preguntar una cosa. En esta campaña donde se han manejado demasiadas cosas hartas, incómodas, señalamientos de lado y lado a X o Y periodista, porque es que si yo le abro el micrófono a Julio, entonces Francisco es petrista y entonces es enemigo mío, y comienzan a hablar, pero Diego le abrió el micrófono al otro, entonces es enemigo de Julio, y comienzan a hablar. De lado y lado han habido ese tipo de salidas y pronunciamientos. Creo que no es de lado y lado, porque vos sabés que aquí la derecha pesa mucho más y los medios están mucho más cargados a la derecha. Pero también han hablado de los medios. Pues sí, pero que cuando decís de lado y lado, como que me decís... Como si hubiera un equilibrio. Un equilibrio. No, y eso no ha habido nunca. Eso más para un lado que para el otro, eso es clarísimo. Pero han hablado mal de periodistas y de medios de un lado y del otro porque yo le abro el micrófono a usted o porque le abro el micrófono al otro señor. No, pero Canal Capital está cargadísimo con Petro, eso es verdad, pero eso es uno. Pero los otros 37 medios han estado muy cargados con Petro. Ha habido excepciones, pues, en los grandes medios, ¿no? Es que es muy jodido evaluar medios. Yo he dictado conferencias sobre eso y ahí es donde me doy cuenta que es un tema que uno tendría que coger como con pinzas. ¿En qué sentido es jodido evaluar los medios? Porque uno dice, mis amigos intelectuales lo dicen, todos los medios de cacao son malos, pero hay unos matices allí interesantísimos. Vos no puedes poner en la misma balanza a Ardila Lule, a Luis Carlos Sarmiento, a los Gilinski, a Felipe López, a los Santos, a Fidel Cano. Hay unos matices allí complicadísimos. Es más, dentro de una misma empresa hay diferentes calidades de medios. RCN es de Ardila Lule, es un mercachifle. RCN Televisión es una porquería. RCN Radio es extraordinario. Lo manejó hasta hace poco Yolanda Ruiz. Lo está manejando un señor que maneja Infobae, debe estar bueno. Entonces, imagínate, tienes que llegar a eso. Tienes que entender que Luis Carlos Sarmiento, aunque es mercachifle, tiene acciones en el tiempo desde los años 70 y ha ido aprendiendo. Y no jode mucho, no se mete mucho en la parte editorial. Gilinski es mercachifle 100%. Le importa un pepino. ¿Pero en qué ha convertido a Semana? La ha convertido en la basura que es hoy en día, porque es cero periodismo, no tiene ninguna mística, no tiene... Objetividad le falta bastante.
le falta de todo. Yo creo que le falta lo mínimo, respeto. Respeto hasta por el oficio mismo, respeto por la audiencia, respeto por la democracia. Entonces un señor que viene con la idea de Fox, él es admirador de Rupert Murdoch. Entonces el periodismo es para hacer plata y para sesgar información y para desinformar. Y ahí tienen, Semana está dando plata por el lado digital, la revista ha perdido muchos suscriptores. Porque el suscriptor de Semana era un tipo de mínimo 40 años, entonces a esa persona no le puedes meter los dedos a la boca fácilmente, era un suscriptor político. O sea, están aplicando aquello de que eran líderes de opinión para poner o quitar presidentes y lo que a mí se me venga. Y para vender más mis cositas y para defender el prestigio de mis empresas, para tener un brazo armado ahí para repartir garrote, todo el que yo necesite, y para vender comerciales, ¿no? Porque es para vender imagen. Para vender espacio publicitario, porque Semana está vendiendo muy bien con Vicky, todo hay que decirlo, le está yendo bien en la parte digital. Bien. Esa es una realidad con la que le damos prácticamente una entrada ya a una pregunta relacionada con la forma en que una campaña, en este caso la de Gustavo Petro, ha tenido que sortear prácticamente la andanada de buena parte de ustedes, ya da un número 30 y pico medios de comunicación contra Gustavo Petro. Eso que genera en el país, que genera en el constituyente primario, en el hombre, mujer de a pie, en ese rifirrafe de medios contra una postura política, contra una postura ideológica. ¿Qué le genera eso y qué tipo de país mentalmente tenemos hoy? Pues el resultado es horrible y la estrategia es criminal. Entender política es complicadísimo, ¿no? Tienes que tener, no sé, manejar 28 variables al mismo tiempo y unir eso con Ucrania, espantoso. Entonces lo que hace todo este tipo de periodismo es terminar de desinformar a la gente. Y lo que necesitamos es justamente un ciudadano que esté informado, que elija bien. Mientras no tengamos eso, un ciudadano medianamente informado, pues la democracia no va a pasar de ser una bonita palabra, ¿no? Y no vamos a tener ni siquiera democracia representativa. Lo ideal sería que tuviéramos democracia participativa, que hubiera unos canales para que nos oyeran a nosotros y al señor de la Junta de Acción Comunal y al veedor de allá y a la señora de acá. Eso sería una democracia mucho más dinámica. Aquí no, aquí hay esa cosa de que una vez cada 4 años vamos a la una y elegimos horriblemente mal porque no tenemos ni idea de la Elegimos por la foto el más bonito. Por la foto, sí, por la foto, por el miedo, por cualquier cosa así trivial, ¿no? Bueno, venga, yo hago la pregunta, las dos preguntas hartas del momento. ¿Cómo afecta? Y no se lo pregunto como militante o como, no sé cómo definirlo usted, de la campaña de Gustavo Petro, como seguidor, como una persona que entiende esa... Puedes decirme petrista mientras tanto, para que pongamos cartas sobre la mesa. Como petrista, ¿cómo ve Julio el impacto que pudo tener o que ha podido tener la filtración, entre comillas, de los famosos videos de Roy, de la salida de doña Verónica hablando mal de las periodistas, de la salida de la hija de don Gustavo diciendo, no, si no gana mi papá y gana el otro señor, aquí va a haber un estallido social peor? Que la gente ha dicho, oiga, venga un momentico, espere, no le eche leña a la candela antes de... Pero ¿cómo ve usted, cómo ve Julio esa incidencia que puede tener en el resultado final la publicación de esos videos? Debe pesar, claro, porque es una imagen lamentable. Uno entiende que es una conversación privada y que en lo político pues esas cosas me imagino que son corrientes. Pero perdóneme un momentico, Julio, perdone que lo tutee, pero privada... O sea, si yo soy Roy y tengo al personaje aquí enfrente mío con el celular grabándome, yo por lo menos debo saber y recordar, eso fue Diego, el que filtró eso, venga para acá, papá, yo lo llamo al orden. No, es que yo no estoy como en ese grado de intimidad, yo no pertenezco pues al círculo interno. Al círculo interno, yo soy petrista raso. Soldado como todos nosotros. Sí, a mí me interesa el personaje como candidato, sus ideas, pero yo no estoy... Pero sí le hicieron daño con eso. Claro, sí, eso ha hecho daño. Pues si Roy Barreras dijo renuncio,
es porque al interior reconocen que fue una cagada, por lo menos un error, o yo no sé cómo lo llamarán, pero que le hace daño a la imagen, sí. Error estratégico. No sé si será, debe ser como de seguridad, porque a mí me parece que decir metámosle zancadilla a Alejandro Gaviria, eso puede ser necesario en un momento, ¿no? Porque era un supercandidato, entonces claro que los tenía muy nerviosos. Fajardo podía ser un gran peligro, por supuesto, para Petro. El mismo Fico. Bueno, Fico ya está al otro lado, por eso no lo cuento. Okay. Pero yo digo el centro, que podía ser un nicho pues interesante para Petro, ¿no? Entonces sí, una vez que Gaviria ha dicho adhiero a Petro, que salga Roy Barreras diciendo hay que pegarle, hay que darle pata a Alejandro Gaviria, pues horrible. Qué embarrada. Pues sí, maluco. Ahora Gaviria ha demostrado una grandeza enorme al decir sigo con el pacto. Se ve que no le gustó, hizo un comunicado sentando oposición. Pero ya está comprometido Pero con como una dice causa. el Primero el país, es que lo que dice Gaviria, los intereses superiores, piensa Alejandro, exactamente. yo con él sí tengo línea directa, y lo que dice Alejandro es un bochinche acá, y hay una cosa más, Hay algo superior. muy superior, pues es que si tenés a Rodolfo Hernández al frente, cualquier persona medianamente consciente se pellizca el pucho. Venga, Julio, aquí, ya directo. Si le pregunto a Julio César, olvídese que usted es petrista, se lo pregunto a Julio. ¿Fue un error estratégico de Gustavo Petro tener en su campaña a Roy, a Benedetti y a Piedad? Piedad sí, Roy y Benedetti no, Roy y Benedetti son progresistas, ninguno está condenado. Ellos han sido cuestionados. Roy, por ejemplo, es clientelista, pero clientelista en Colombia eso es no es un delito, como un deber. Es un deporte político. No puede hacer política de otra manera. A Roy te ha tenido ahí como sus cuestionamientos, pero hasta donde yo sé no está condenado por nada, ¿no? Está señalado. Entonces, ellos dos me parecen extraordinarios como políticos, como intelectuales. Lo de Piedad es espantoso, pues. ¿Se le fueron las luces a Gustavo Petro ahí? Pues claro. Pero tan así es que uno reconoce y la aparta rápido, porque pues tampoco le dieron más tramitación. Y la sigue cagando. Sí. No. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema Piedad Córdoba en el Congreso de la República? Creo que si se abre, si renuncia antes de la posesión, puede darle ese paso a otro. Al que sigue en línea. Después ya es silla vacía y se pierde eso. Exactamente, bien. Julio César Londoño, usted dice, soy petrista. Y creo que usted es petrista no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Cuántos años tiene usted, excúseme? 69 años. Ok, perfecto. Hay una tesis sobre la base de por qué buena parte de un segmento entre los 55 y casi 70 años han encontrado un segundo amor, ¿cierto? Con esa cosa revolucionaria que todos tuvieron en su momento y sobre todo en su época de juventud, años 70, 80, y que se ve materializado en la gran posibilidad que tiene Gustavo Petro hoy de ser posiblemente presidente de Colombia. Esa franja a la cual pertenece usted, líderes de opinión, uno los nota que están más cercanos, aún muchos petristas vergonzantes, pero que creen de alguna manera en la posibilidad de cumplir un sueño personal de rebeldía. No, yo lo que he visto en las encuestas es que esa franja de adultos mayores ha estado más tirada hacia la derecha y es comprensible. Es gente que está desintonizada en buena medida de la política y es gente que es temerosa. La edad tiene nervios, digámoslo así. Uno está toda hora preocupado por la factura, el vaporru, ¿dónde está mi mujer, el hijo, dónde está Chucho? Entonces yo no creo que esa franja sea como muy petrista, yo lo he visto mucho más fuerte de ahí para abajo, ¿no? De gente de 55 para abajo, allí está como el nicho fuerte del potencial electoral de Petro. ¿Qué pasa, Julio, dado el caso que en el escenario nacional Gustavo Petro sea el presidente y le incumpla a esa mayoría de gente que vota por él y lo sube a la presidencia, le incumple y cambia el discurso y lo que prometió ya no es y comienza a darle otro matiz al tema presidencial? ¿Qué pasa ahí? Petro no le puede dar un giro radical a su programa.
Es el único que no le puede dar un giro. Pero ¿qué pasa si llega a suceder? Quiero contestarte primero por qué no. Sí. ¿Por qué Petro no puede ser un dictador? No tiene medios, no tiene cacaos, no tiene una superbancada, no tiene empresarios, no tiene ejército. Lo que ha tenido, sí, Uribe y sus candidatos todo ese tiempo. Del establecimiento. Y por eso han podido hacer ochas y panochas con el presupuesto, con la ley, con todo. Petro estaría amarradísimo. Es que Petro es como la garantía de que va a haber un respeto a las instituciones y a la Constitución. No porque él sea buen hombre ni porque él sea divino, sino porque está controladísimo. Tiene todos los controles encima. O sea, tiene que cumplir o cumplir. Cumplir o cumplir. Ahora, si falla, ya no por ese lado, sino porque no es capaz de echar a andar la cosa. Aclaremos, nadie en su sano juicio está esperando que en el 2026 seamos Finlandia. Pero lo que sí soñamos todavía, los petristas y la gente que está llevando del arrume, es que dentro de 4 años ya digamos, hemos caminado 4 años en la dirección correcta. Estamos ajustando cosas. Hemos recuperado el respeto en las instituciones, en la democracia, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Se le está dando una mano a los viejos, se le está dando una mano a las cuidadoras, se le está dando una mano a los estudiantes. Es que no estamos pidiendo que seamos Finlandia en 4 años. O Silicon Valley ya. Silicon Valley, ¿no? Pero por lo menos, pucha, que no sea tan horrible la situación. Es que estamos en una debacle institucional, en mitad, a las puertas de una hambruna. Sí, Julio César. Esa es una realidad de apuño, pero también es la espada de Damocles del mismo Petro, en el sentido de que pareciera ser que todos los colombianos, los que voten por él, los que no voten por él, le estarán exigiendo prácticamente que le dé con una varita mágica la solución a los problemas casi que de manera inmediata. Eso no va a jugar contra él. ¿Cómo manejarlo de tal manera que la gente entienda que es un proceso de tiempo y que seguramente... Es una carrera de largo aliento. Exacto, y que seguramente primer mandato, bueno, uno dice primer mandato y la gente se asusta, este mandato de Petro, ¿cierto? Este mandato de Petro es una punta, una piedra de inicio para un proceso. ¿Cómo poder transmitirle eso a los colombianos? Pues habrá que hacer pedagogía todos los días, ya lo ha hecho, ya ha dicho, en el petróleo necesitamos una transición por lo menos de 12 años, siguiéndole la exploración de lo que ya está contratado, y tiene que haber un giro hacia combustibles no fósiles lentamente. Alternativos y otras cosas, energías limpias. Sí. Pero ese es un discurso que de alguna manera no es lo suficientemente popular, o populista le quieran llamar, en el sentido de que no todo el mundo entiende la dinámica del petróleo, cómo es que el petróleo está carísimo y lo vamos a dejar de hacer. Creo yo que es un discurso, y aquí hemos analizado muchas veces, y es, Gustavo Petro es un hombre que, reconocido a nivel mundial como un hombre brillante como economista, como orador, pero siento a ratos que tiene una grave dificultad para transmitir ideas a las bases y no generar tanto terrorismo, por pareciera que le gustara generar pánico, como recuerda usted que a él se le acusó del pánico financiero cuando fue alcalde de Bogotá, recién empezó siendo alcalde, inmediatamente lo demandaron por ello, para las acciones de la empresa. De hecho si mi memoria no es débil, creo recordar que él al día siguiente de ser electo presidente comenzamos con acabar la exploración petrolera. Entonces, de pronto ese tipo de declaraciones no también le hace mella, no también le genera pánico y comienza la gente a utilizar eso en contra de él. ¿En contra de él? Yo no sé si él dijo al otro día ceso exploración o ceso investigación sobre el asunto o ceso perforación. Es que eso tiene pues sus tecnicismos allá, ¿no? Una cosa es seguir contratando investigaciones, otra cosa es seguir extrayendo, y otra cosa es seguir explorando, y otra cosa es seguir contratando nuevas exploraciones. Sí, claro, pero entienda, Julio, que es que capitalizan eso que él dice así de ligereza, se lo capitalizan, y por eso la pregunta, ¿no le causa también mucho daño de pronto salir a decir cosas así como, bueno, digamos esto porque esto es lo que quieren escuchar, o esto es lo que...
puede que tenga toda la razón del mundo, pero la forma de decirlo y en el momento. Mire, De pronto cualquier candidato tiene una vena demagógica. Cualquier candidato se siente, le gusta decir la frase, vamos a acabar con la corrupción ya. El caballito de batalla de todo. Yo la diría, vamos a acabar con el hambre de este país. Pues es que es una frase que a uno le sale del alma, ¿no? Yo creo que es inevitable que un candidato diga esas cosas. Y esas vainas se pueden ajustar en el camino, si son 12 años, o si son 10, o si son 9. Eso no es una vaina tan grave como los desfases que puede tener otro tipo de candidatos que se hacen afirmaciones ya mucho más. Pero venga, pero esos son análisis que puede hacer usted por su nivel de intelectualidad, que puede hacer, diría uno, escasamente el 3 o 5% de los colombianos. ¿Y Juan Pueblo? Exactamente, que es allí donde uno dice, una cosa es el mensaje, la idea, el concepto, otra cosa es la discursividad. Eso le he dicho yo a los asesores de Petro. Le he dicho, señor, habla muy largo. Entonces ellos me dicen que eso es pedagogía, que al pueblo hay que respetarlo, que al pueblo no hay por qué Pero un pueblo que no le gusta la educación, ¿cómo se...? Habrá que comenzar a educarlo algún día, que comiencen a entender cosas. Esa es la idea que tiene Petro, no es la mía. A mí me gustaría un Petro más ágil. A mí me gustaría un Petro que hablara a la velocidad de Germán Vargas, de Claudia López, que son buenísimos en micrófono, ¿no? Sería fabuloso. Se vuelve monótono en algunos momentos con su discurso. Él es monótono de por sí, su música es muy monótona y su discurso es largo. Yo lo entrevisté hace poco a un libro, llevaba un cuestionario muy bueno de 20 preguntas que me han hecho 20 personajes. Y pude hacer 2. Porque se fue todo el tiempo en esas 2. Pues claro. Pero venga, Julio, respóndame la última parte de la pregunta. ¿Qué pasa si Gustavo Petro no cumple con lo que ha prometido? Le dio el giro. Usted dice que no, pero... Un giro totalitario, comunismo radical, digamos. Exactamente, algo por el estilo. La misma gente que lo está acompañando en este momento oficiará como ese veedor, como ese filtro y decirle, venga, un momentico, maestro, por ahí no era. ¿Podemos esperar eso? Decime qué tipo de giro es para yo concretar el asunto. Por ejemplo, él ha dicho, creo que ha dicho no reelección, pero de pronto deja ver... Entonces hablemos de no reelección. Cualquier presidente aspira a reelegirse, todos. Sea para redondear la faena, sea para tapar las cagadas, sea para lo que sea. Te la pongo en otros términos, Julio. ¿Hay peligro de que nos convirtamos en el Nicaragua de Sudamérica? Nicaragua, Acuérdese que Daniel Ortega subió a ese cuento diciendo... No, ya te expliqué, ahora no tenemos, Petro no tiene ni ejército, ni industriales, ni medios, ni mercado, ni nada. Es que Ortega tenía el ejército. Pero nos convertiríamos todos los colombianos, incluidos los petristas, en ese filtro de decirle, venga, maestro, por ahí no era. Mira, te la voy a contestar de esta manera. Si en los 3 primeros años a Petro le va muy bien, él podría, a punta de mermelada, coger ese Congreso y cambiar la Constitución, y todo el mundo podría aplaudir una reelección de Petro. Y sería fabuloso. Si lleva 3 años así la berraquera, yo creo que todos le diríamos, por favor, Gustavo, no me vaya. Ahora, si a los 3 años no ha hecho nada de lo que... La gente lo va a sacar a sombrerazos. Castigo en la urna. Aunque haya respetado la Constitución, aunque no quiera reelección, la gente le va a exigir mucho. Y ahí está el problema que ustedes exigen, que ustedes ven, la expectativa que puede generar un tipo que está marcando una ruptura tan grande frente a la política tradicional. Le van a pedir el oro y el moro ya. Ahí es donde está el problema. Y le piden la inmediatez. Bien. Hay una situación que se viene presentando aproximadamente desde el año 2017, cuando Donald Trump se hace presidente, y sobre todo porque uno de los instrumentos del SEO, que tiene que ver precisamente con los buscadores, los motores de búsqueda, especialmente el Google Analytics, permitió de alguna manera dar cuenta con antelación. Cambridge se llamó Cambridge Analytica. Exactamente, en el principio. ¿Sí? Y ello permitió que varias candidaturas en diferentes partes del mundo, pero la que da inicio con ello es prácticamente como con 5 días de anticipación
dio cuenta de quién era el nuevo presidente de los Estados Unidos. En ese momento Donald Trump ya sabía que él era por las tendencias de los buscadores. Aquí tenemos, y esa misma situación se presentó en la primera vuelta. Ninguna de las encuestas o encuestadores en Colombia dio con el tiro en blanco. El sistema Google lo hizo perfectamente, casi con los porcentajes. Hoy, presentado, Alejandro, hoy tenemos aquí precisamente la lámina del día de hoy. Tiene en este momento los buscadores por interés un 60% Gustavo Petro y un 40% Rodolfo Hernández. Haciendo una claridad, cuando uno desglosa las preguntas hacia Gustavo Petro, la primera pregunta es: ¿por qué no votar por Gustavo Petro? Mucha gente lo busca, pero aparece en primer orden esa pregunta. ¿Por qué Gustavo Petro le generó tanto miedo a los colombianos en tanto tiempo? Bueno, hay que tener en cuenta que los últimos años de guerrilla han sido muy dolorosos en Colombia. Tuvimos buenos momentos, ¿no? Tuvimos un momento bueno como el M-19, que fue una guerrilla muy popular que estuvo en la Asamblea Constituyente. La FARC debió tener, y el ELN debieron tener un momento muy ideológico, bien, un momento sano. Después vino la filtración del narcotráfico de los políticos y la guerrilla entró en una corrupción absoluta. Y lo que ha visto la gente en los últimos tiempos ha sido una guerrilla, y pueden identificar la izquierda con eso. El discurso de Venezuela, que ha calado mucho, y el tener un súper enemigo al frente como es Álvaro Uribe, es extraordinario, ¿no? Un señor pues con esa inteligencia y trabajando en huepucha 36 horas diarias y manejando el país 20 años. Entonces tiene formateado el imaginario popular. En mi casa la gente va a votar por Rodolfo, y en mi familia me pueden deber más a mí que a Álvaro Uribe y que a Jehová, y van a votar por Rodolfo. Y hablo con ellos pues por lo menos una vez a la semana, y me he podido, porque Álvaro los tiene magnetizados, ¿no? Álvaro les arregló el país, lo puso a crecer, mató la guerrilla, le ha tocado la mano a cada uno de mis hermanos. Yo no sé cómo ha hecho, a todos les ha tocado la mano. Entonces es muy verdad. Y como comunicador, vos sabés, sí, es un gran comunicador. Sí, es un personaje de hacer política y de hacer, ¿cómo dice usted? De influenciar. De malparidear la opinión pública. Caramba, está bueno ese verbo, eso no me lo conocía yo. Anótelo. Cuando vamos a comenzar, después de comerciales, lo que les teníamos pendientes es precisamente la entrevista que en su momento nos otorgó Rodolfo Hernández. En términos del equilibrio informativo, ya la verán en contados minutos. Julio César, la primera pregunta que le decía yo hoy en los buscadores es: ¿por qué no votar? Usted es un hombre, por lo que veo, petrista hasta los tuétanos. ¿Por qué sí votar por Gustavo Petro? Pues yo creo que hay un programa sólido detrás de este señor. Es moderno en lo ecológico, es sensible en lo social, es respetable en lo institucional. Yo creo que ahí tenemos 3 razones. La otra es porque estamos en realidad al borde de un abismo o en el fondo del abismo, no te sabría decir, pero lo que uno ve en crisis institucional y en crisis social y económica en el país es de susto. Mira lo que pasó en el estallido, que eso fue bello y doloroso a la vez. Y además de eso ya hay una trayectoria, no solamente un programa, sino que es que Petro es su nombre, ¿no? Petro lleva 30 años jugándose el pellejo aquí. No hay una sola condena contra Gustavo Petro. Nadie le ha encontrado un solo peso. Lo único que la gente le señala es una bolsa en efectivo, que no es delito, no es delito, pero se presta pues para la cosa mediática y para las suspicacias. Peñalosa, en uno de los primeros debates, le preguntaron por Petro y dijo: es un mal administrador, pero es un hombre honesto. Peñalosa fue el que sucedió a Petro en la alcaldía de Bogotá. Si alguien conoce los libros de Bogotá y cómo se manejó la plata durante la administración Petro, se llama Peñalosa y dice: Petro es un hombre honesto.
viene de abajo, se ha luchado todo, ha puesto el pellejo, ha estudiado, es administrador de la cosa pública, es ambientalista. Yo no sé, ahí hay un hombre. Puede que no sea un tipo así como tan carismático como uno lo quisiera, ¿no? Uno quisiera que de pronto fuera como un Alejandro Gaviria, ¿no? Que puede ser mucho más ágil, no sé, más glamuroso, digamos. Pero indudablemente que de los líderes importantísimos que hay en este país. Yo diría, después de Uribe, en los últimos años, no hay un líder tan berraco como Gustavo Petro, con una ventaja, ¿no? Que Gustavo Petro efectivamente se la juega por el pueblo. Uribe se la jugó fue por allá, por su clase social y por sus negocios y por un modelo de país donde predomina la fuerza. Vos sabés que todos los líderes se distinguen en dos: uno que privilegia el orden y otro que privilegia la libertad. A mí me parece que Petro puede conjuntar las dos cosas. A Uribe no le interesaba sino el orden y la empresa privada. Petro respeta la empresa privada, pero le preocupa, le talla en lo más hondo de su corazón el pueblo y puede hacer una tercera vía interesantísima. Esa tercera vía, de hecho, en algún momento, y casi que irónicamente para Colombia la escribe Tony Blair y Santos. Exactamente, ¿cierto? Digo que es una ironía de la vida, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno ve los postulados profundos desde López Pumarejo, el mismo Jorge Eliezer Gaitán, Galán, y llama la atención como un hombre que nunca perteneció al Partido Liberal pareciera ser más liberal de los liberales en Colombia. ¿Cómo entender eso? Y liberal progresista. Exactamente, y sobre todo, ¿eso es una estrategia o es una convicción que va a permitir o que permitiría ser coherente con todo eso que usted ha descrito, Gustavo Petro? Hay dos fenómenos. Uno es que el Partido Liberal se conservatizó, pues por la influencia de Uribe. Uribe se metió tanto en la extrema derecha que el Partido Liberal se tuvo que correr un poquito, porque ya el nicho de la izquierda ya lo estaban ocupando gente como Carlos Gaviria, como Robledo, como Petro. Entonces, al Partido Liberal le tocó correrse. Esa es una de las razones. Lo otro es que yo veo que definitivamente Petro y toda la izquierda del mundo ha hecho un corrimiento también hacia el centro, es decir, todo el espectro se ha desplazado un poquito hacia la derecha, porque ya extrema izquierda nadie la concibe, ¿no? Está muerta. Nadie en su sano juicio te defiende hoy en día un esquema de comunismo radical, es una locura, ¿no? Entonces el giro que ha dado Petro hacia el centro es el giro que está dando el mundo. Mira, en Europa hay por lo menos 10 países de primera línea, todos con un modelo socialdemócrata. Pues no es más lejos, que están recién para elecciones. Francia tiene la izquierda prácticamente al borde de volver nuevamente al poder. La tiene al poder, Francia está allí. España. Portugal, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, todo eso es socialdemócrata. Es decir, nadie en este momento le está apuntando a los extremos. En Europa, que queda de extrema derecha, pues tal vez Austria, ¿no? Y algún otro paisucho por ahí tienen gente de extrema derecha, pero la demás gente es que ya están muy convencidos que tienen que apostarle a un modelo híbrido, que no le pueden dejar todo sencillamente a la empresa privada, que la empresa privada jamás te va a poner una escuela en el Amazonas, jamás te va a patrocinar un hospital. Entonces, necesitamos Estado para eso, para que haya una distribución de la riqueza medianamente justa y que las cosas funcionen, porque si no, te van a matar por unas zapatillas, porque no te van a hacer un estallido social, y eso pues no le conviene a nadie, ¿no? Más que ser una amenaza, es una reacción normal en cualquier parte del mundo. Hombre, pues es que la dice cualquier persona sensata de derecha. Mira, Luis Alberto Moreno acaba de publicar un libro que se llama Vamos. Dice palabras textuales: los cambios sociales hay que hacerlos tarde o temprano, y es mejor que lo hagamos por las buenas. Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Alejandro Gaviria, que nadie lo puede tachar de mamerto, dice: Colombia es un volcán y no podemos tapar ese cráter con una botella.
mejor una revolución controlada con Gustavo Petro. Mirá, dos neoliberales apuntándole lo mismo, a un esquema social, ¿no? A una economía social de mercado. Además, es que no hay que ser genio para casi eso. toda América Latina giró hace mucho rato para allá, y la isla en América es Colombia, de alguna manera. Colombia, que siempre ha sido la contragoda, ¿no? Exactamente, yo recuerdo por allá en los años 70, 80, cuando Malvinas, Colombia caía de América, ¿se acuerda? Sí. Esa famosa frase. Vamos cerrando para irnos con don Rodolfo. Sí, señor. Julio, si dado el caso usted tuviera la oportunidad de estar frente a frente a Gustavo Petro y a Francia Márquez, y Gustavo le dice: Julio, aconséjeme, ¿qué tengo que cambiar y qué tiene que cambiar ella? A Francia yo le diría que se cambie el manicure, pero ya se lo cambió. A Petro le diría que tratara de tener un mensaje más ágil, más sintético, no sé si se podrá hacer, y sobre todo una cosa que sería urgentísima, que debió haberla hecho esta semana, ya no la hizo, yo no sé, haber mencionado unos nombres del establecimiento que le den tranquilidad a la opinión pública. Lo que hizo con el ministro de Hacienda, con los potenciales que prácticamente todos son del establecimiento. Eso. Y un hombre que tranquilice también en defensa, ¿no? Habría sido eso muy importante. No sé. Lo que pasa es que una ficha que a él le interesa mucho, que es José Antonio Campo, estaba muy matriculado con Sergio Fajardo. Y me imagino que después de la debacle de Sergio... Ya le dijo que sí. No pudieron establecer contacto, me imagino, ¿no? Salomón Kalmanovich, pues yo no sé, yo lo veo como medio gaga un poquito Salomón, y también estuvo ahí como muy cargado con Sergio, entonces eso hizo que no hubiera puentes fluidos con ese par de figuras, ¿no? Pero serían buenas para tranquilizar la opinión pública, sí. Sectores Salomón financieros. Kalmanovich, por ejemplo, pues claro, tiene toda la credibilidad del mundo en el mercado internacional, y le copian en la CEPAL y le copian en el BID y en toda parte, entonces sería una figura chévere. ¿Cómo ve, Pedro, ya la última de mi parte, el tema del famoso club de la OCDE? ¿En qué sentido con ese club? El famoso club de los países ricos, en los cuales Santos en su último año prácticamente que nos metió a un club donde llegamos con alpargatas, a un club de ricos, sin serlo. Ahí la cosa es como una vaina como de doble filo, porque estar en la OCDE pues sí te da como ese glamour de estar allí, y eso puede que ayude como en las calificadoras de riesgo, pero también te pueden como desnudar tus falencias, porque comenzás a ser la cenicienta. La cenicienta del grupo. Tengo la en todas las mediciones, pero vacía. En todas las mediciones, Colombia en la OCDE siempre es el último. Entonces, claro, Pisa, resalta. Antes éramos de los mejores de allá, del pelotón. Sí. Ahora somos la cola de la OCDE. Ahora la gente nos dice tener medio país sin energía eléctrica, medio país sin agua potable. Pero estamos en la OCDE. Estamos en el club. Es como de doble filo eso ahí. Finalmente, Julio César Londoño, el fenómeno político del pacto histórico en las últimas jornadas electorales, Senado, incluyendo lógicamente las coaliciones, ¿cómo se llaman los grupos? Lo que permitió que Petro fuera, digamos, el intérprete de toda esta ala del Pacto por Colombia, pero también la primera vuelta están generando una consolidación no solamente de un movimiento, sino de una realidad política que se va a consolidar en las elecciones territoriales del próximo año. ¿Aguanta la gasolina? Y lo digo porque en el fenómeno de Palmira, pues los grupos políticos tradicionales están resquebrajados. Hoy están en un fuerte, digamos, debate interior, partido de la U exactamente, porque ven en el pacto histórico un actor real y que seguramente va a quitarle espacios a los partidos tradicionales. Es una larga pregunta que no te entendí absolutamente nada. Bueno, qué pena. Este tema de la consolidación del pacto histórico va a generar a futuro, digamos,
un partido consolidado o sencillamente será una coyuntura para presidenciales? No, eso viene creciendo sostenidamente y tiene un sustrato en las masas muy importante. Lo que marcó el estallido social fue un punto de quiebre en movimientos de masas en el país. Aquí los paros eran de estudiantes o de obreros, aquí no había más. De pronto los médicos, que ellos paran como media tarde y se les acaba la gasolina allí. Lo que se vio el año pasado fue extraordinario, fue doloroso. Se perdieron vidas de manifestantes, 80 y pico, de policías, 4, 20 y pico de manifestantes con lesiones oculares, no sé, 30 muchachas ultrajadas, número de heridos altos en la policía, muchos puestos perdidos, muchas empresas quebradas, complicadísimo. Pero a final de mayo hubo una medición que a mí me dio como una panorámica interesante. Rechazo al vandalismo, 90 y pico %. Rechazo a los bloqueos, 80 y pico %. Apoyo al paro nacional, 75%. Después de que llevábamos un mes muy duro, Cali, Bogotá, Popayán, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales. Te hago la lista porque hoy hice una reunión con la gobernadora donde ella dijo que el paro había sido en Cali. ¿Qué tal la gorda? Pues qué respeto, ¿no? Levanté la mano y no me la dieron, no me dieron la palabra. Bueno, entonces, ¿yo qué vi allí? Yo vi una movilización de masas muy berraca, no de partido, yo vi de gente berraca, indignada por hambre, por corrupción, por lo que quieras. Pero yo vi un pueblo colombiano con un nivel de conciencia política que yo no había visto nunca en mi vida. Ni con Gaitán, ni con la independencia de la República, ni con los 70, ni con los 90. En ningún momento había visto yo un movimiento de esa magnitud, de esa duración. Nunca. Y la calidad de movimiento. Gente haciendo ensayo, poesía, documentales, música, grafitis, banderas, pinturas. Nuestro mayo del 68. Una cosa preciosa. Programas tan audaces como Universidad para el Barrio, programas tan tiernos como la olla comunitaria. Es que eso fue muy hermoso, ver la gente llevando, hasta en barrios buenos lo pilló, gente que llevaba comida allá a la olla, ¿no? Y en los barrios populares ni se diga, la gente cogiendo su bolsa de arroz y poniéndola allá en el montón. Fue muy lindo eso. Recordé dos frases que me parecían, que siempre me han parecido muy lindas, pero las recordé a raíz de eso. Una es de Gao, dice: la poesía es la energía secreta que cuece los garbanzos en la cocina. De esa frase me acordé. Y de otra que es de Gioconda Belli, que dice: la solidaridad es la ternura de los pueblos. Fue muy emocionante fue ese movimiento. O sea que esto no es Petro. Petro es la figura visible y está muy bien que esté él ahí como figura. Y hay muchas figuras importantes. Ojalá que no se vaya a volver como ese caudillo que acapara todo. Ojalá que le dé participación a gente como Francia y a mucha otra gente importante que está detrás de él y que pueden ser tan buenos como Petro. No tan mediáticos, pero hay gente que puede perfectamente tener también las banderas de un movimiento social importante en este país, que lo necesitamos, o sea para que haga una revolución moderada, o sea para que presione a toda esta economía de mercado que finalmente están haciendo las cosas de una manera desastrosa. Es decir, que empuje el péndulo hacia el centro, hacia una economía de mercado. Es todo lo que necesitamos, no es más. No necesitamos pues milagros, no necesitamos nada, ¿no? Cosas tan sencillas como, no sé, como matrícula cero para unos estratos. Petro le dio agua, 6 metros de agua cúbica al acueducto. Dijeron que lo iba a quebrar. Ahí está. Es que aquí son muy mezquinos, ¿no? Vos has visto esas discusiones del salario mínimo, que si aumenta del 4.5 al 4.53, se va a recalentar la economía. ¿Qué tal? Exactamente.
Pues Julio César, mil gracias sobre todo por la postura, por el análisis, por la crítica, por sus palabras que de alguna manera empiezan a sentar nuevos referentes en el pensamiento político del Valle del Cauca. Yo también le agradezco mucho a Julio César, no tenía el placer de conocerlo, ha sido para mí todo un deleite poder escuchar ideas, preguntar bobadas de pronto, pero escuchar ideas. Yo saludo aquí rápidamente a Moisés Flores, a Caterina Alarcón, a Moisés que siempre que escribe es un deleite también leer lo que él nos escribe bastante. Hoy sí fue William Manyama Lugo y bueno, una lista larguísima. Julio César, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Si quieren vuelvo por aquí, si me vuelven a invitar la próxima semana a ver si celebramos, si lloramos o qué hacemos. Analizamos los resultados. Qué maravilla. Queda la invitación abierta, Julio César. Vamos entonces a un corte comercial y ya regresamos con Rodolfo Hernández. Sin tantos cuentos. Tantos cuentos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. El famoso Rodolfo Hernández, un hombre que por su carácter, por su vehemencia, ha generado un imaginario bien interesante en todo el territorio nacional. De ello da cuenta su presencia en diferentes ciudades en Colombia, donde a pulso vienen recogiendo firmas para poder ser de alguna manera inscrito como precandidato o candidato presidencial con miras a las elecciones del año 2022. De tal manera que el exalcalde de Bucaramanga, con la corrección, me excusan allí, de Bucaramanga, tiene precisamente a su haber una amplia simpatía y una grandísima credibilidad en muchos de los territorios colombianos. De tal forma que está generando una gran sorpresa, sobre todo entre los movimientos políticos que aún hoy no tienen claro quién va a ser su candidato. U otros que tienen tantos candidatos, como en el caso de los verdes, que todavía no tienen ni idea qué camino tomar. En ese sentido, Rodolfo Hernández pareciera que se está pasando por la mitad de aquellos que pudieran ser, entre comillas, más perfumados candidatos, incluyendo por encima, desde el punto de vista de los porcentajes de preferencia, a las candidaturas de un hombre como Iván Zuluaga, de Centro Democrático, que de alguna manera se pensaba que iba a matar muchísimo más, y Rodolfo Hernández está por encima de él, acercándose, porque no podemos decir
que está en el tercer lugar, no, al revés, acercándose, atendiendo también a las tendencias de los últimos meses en los cuales lógicamente no aparecía, es porque no había manifestado públicamente, acercándose, atendiendo también a las tendencias de los últimos meses en los cuales lógicamente no aparecía, es porque no había manifestado públicamente su intención de ser candidato presidencial. En la gestión de Francisco González hemos logrado que haga parte de la mesa de trabajo el exalcalde de Bucaramanga y que tiene a bien darnos a conocer el día de hoy parte de su proyecto, pero sobre todo las motivaciones para querer ser presidente de este toro indomable llamado Colombia. Francisco, buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para Leodoro y para nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y que hoy nos ha hecho el honor de atender este llamado de 5 a la 1. Ingeniero Rodolfo, sabemos de su agenda que es bien apretada, entonces vamos a entrar de una vez en materia. Bienvenido. Muy buenas tardes, muy amables. 5 a la 1. Bienvenidos. Sí, señor. Pues, mi querido, gracias por la invitación y estoy a la orden para que me pregunten lo que ustedes crean conveniente. Bien, vamos a conectar con un hecho cierto. Pasado jueves usted caminó la carrera séptima en la capital de la República, en Bogotá, con una senda bandera que tendría, no sé, 50, 60, 70 metros, una bandera de Colombia, de una manera simbólica recorriéndola hacia el Parque de Bolívar, recogiendo firmas. ¿Cómo sintió precisamente ese recibimiento, esa acogida, las consultas que muchos ciudadanos le hicieron a usted personalmente? ¿Esto qué le sirve a usted en el termómetro de su proyecto hacia la presidencia de la República? Bueno, Diego Fernando, la verdad me quedé sorprendido de la cantidad de gente que me acompañó, sabiendo que era jueves, hora de almuerzo, Bogotá, todo el mundo afanado, y se presentaron en la Plaza de Toros más de 1.000 personas. Entre eso lo que usted comenta, la gran bandera nacional que arropaba a toda la gente que nos estaba acompañando. Caminamos 2,5 kilómetros hasta la Plaza Bolívar y allá otro gran recibimiento de la gente, pero en el transcurso saludamos, recogimos firmas, escuchamos la gente. ¿Y sabe qué decía? Esperamos que usted, ganando la presidencia, saque toda esa tanda de ladrones que nos están gobernando. Se están robando a Colombia toneladas. La robadera es impresionante. Todo no, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos que tienen chequera es saber cómo le sacan jugo a esa chequera, traicionando los intereses de todos los ciudadanos, de toda la gente, sobre todo la más pobre de Colombia. En eso es que nos vamos a concentrar. Por eso, Diego, Francisco, Eliodoro, mi compromiso es con todos los colombianos, pero especialmente los más pobres. Nuestro eslogan es no robar, mentir, no traicionar y cero impunidad. Eso es lo que nosotros nos vamos a concentrar a hacer como pilares fundamentales de la segunda independencia de Colombia, para independizarnos de todos esos ladrones que compran votos y nos regalan abandono, desolación, ruina, mentira, falsedad, manipulación, simulación. Rodolfo Hernández Suárez, ¿cómo va a parar esa robadera que hay en las actuales administraciones? Facilísimo. Yo ya lo hice. Todo en la vida tiene un laboratorio. Todo. Si usted va a hacer un edificio, toca hacer laboratorio de suelos. De capacidad portante que tiene el lote de resistir carga muerta, carga viva y aceleraciones por sí. Eso se hace en un laboratorio. ¿Cómo se hace para quitarle la robadera?
Pues recoger las chequeras. La gente dice que eso no se puede. Mentira, sí se puede. En Bucaramanga pudimos, aquí habían 60 chequeras. En la nación no pueden haber 1000 o 1500, no importa. No importa las que sea, es un decreto ejecutivo donde solamente vamos a girar plata correspondiente a la nómina, gastos de personal. El resto vamos a hacer una base de datos que ya está hecha y estamos trabajando en la campaña para que desde el día de la elección, que es el 29 de mayo del año 2022, empezamos a complementar esa base de datos. Para el 7 de agosto, cuando lleguemos, ya esté hecha. Eso se puede. Todo eso, la negación a una que funcionó en un laboratorio que se llama Bucaramanga, no es cierta. Se puede atajar la robadera. Y hay otras acciones que acompañan a la recogida de las chequeras, que es actuar la justicia. Porque es que el presidente de la República, yo quiero comentarles a ustedes, no solamente tiene cargo administrativo, tiene otro que se llama jefe de Estado. Y por lo tanto, el jefe del Estado puede acelerar, pedir cuentas a la justicia. Lo que no puede es decir, condenen a este, absuelvan, eso no se puede. Pero acelerar sí se puede. Ingeniero Rodolfo, usted propone un cambio. Usted dice, bueno, queremos cambiar una realidad de corrupción dictatorial por una realidad de ética democrática. Y usted plantea el escenario de los 11 millones y pico de votos que hubo en el plebiscito contra la corrupción. Pero la pregunta es, después de casi 11 millones de votos que dijeron no, vamos a luchar contra la corrupción, ¿eso fue un canto a la bandera finalmente? ¿La clase política tradicional se hizo la sierra y la soga y la ciega y la sorda? ¿Cómo piensa usted proyectar y aplicar la experiencia a Bucaramanga a nivel país, donde la cosa es mucho más grande y donde hay varias familias y grupos políticos que se creen los dueños del patio? Pero eso es porque el presidente no quiso. El presidente Andrés Duque se burló de los colombianos. Y eso es lo que no vamos a permitir nosotros. ¿Cómo así que supongamos me eligen a mí presidente y yo me voy de los ciudadanos colombianos no acatando el mandato ni cumpliendo con las promesas de campaña? ¿Cómo así? Por eso es que estamos como estamos, porque el presidente de la República se eligió con un discurso y gobierna con otro. Es decir, burló a todos los colombianos. Yo no soy así, somos diferentes. Y la prueba, ustedes me están llamando, es porque ustedes tienen algún referente sobre lo que se hizo en Bucaramanga en cuanto a la confrontación que hicimos de todos los códigos de comportamiento corrompidos, chanchulleros, mafiosos, que tenían los concejales amacizados aquí con el alcalde de turno, que burló y robó a todos los bumangueses. Eso es precisamente el oficio que vamos a hacer. Yo les quiero comentar a todos, a ustedes y a todos sus oyentes, que yo sé que son muchos, que lo que prometimos en Bucaramanga lo cumplimos. Ahora, ¿quién dijo que no se puede extrapolar? ¿Quién dijo? Claro, se puede extrapolar, lo mismo que el laboratorio de suelos que se hace para determinar la capacidad portante en unas muestras chiquiticas, cuánto es la capacidad de resistir el lote, carga viva, carga muerta y aceleración por sismo. Y esa información se extrapola y se hace un edificio de 50 pisos. Claro que se puede. Lo que falta es decisión, confrontación, poner en evidencia a los ladrones del tesoro público. Claro que se puede, lo vamos a hacer.
No escucho. Vamos a ponerlo en contexto. El laboratorio que usted tiene para mostrar es Bucaramanga y hay una gran cantidad de obras, pero yo quisiera centrarme mucho, ingeniero, en un tema específico. Usted, desde que comenzó su ejercicio profesional, se ha dedicado al tema de las soluciones de viviendas y hay un tema específico que me parece interesante. Usted dijo que los diseños de esas soluciones de vivienda se los entregó a arquitectos de primera línea con buen gusto, porque, dice usted, las personas menos favorecidas también tienen derecho a tener buen gusto. ¿Se mantendría eso de llegar a usted a ser presidente de la República y comenzar a plantear ese escenario de más soluciones de viviendas? ¿La gente humilde también tiene que tener buen gusto? No solamente tenerlo, sino practicarlo, y se profundizaría eso. Es que mire, Diego Fernando, Francisco y Heliodoro. Creo que el otro es Heliodoro, o es Heliodoro. ¿Sí? Bueno, mire, el cemento vale igual con buen diseño que con diseño malo. El hierro vale igual con buen diseño que con diseño malo. La pintura, todo vale igual. ¿Por qué si todos los materiales que conforman una obra civil, y en este caso que usted me pregunta, que es vivienda, ¿por qué no hacerla bien? Que sea bella. La belleza, el diseño es cultura. Y la gente, cuando es bello, eso tiene una valorización. Cuando es bello, la gente dice, me amaño en mi casita. ¿Por qué los pobres tienen que resistir esos diseños perros que hacen los politiqueros simplemente por ignorantes y a veces saber qué les dan buscando un arquitecto mediocre? Entonces, ¿qué me da? Porque los grandes arquitectos en el mundo no se prestan para que repartirle los honorarios entre los políticos y ellos. No se prestan para eso. Hagamos bien las cosas. Eso es paz también. La tranquilidad, vivir bien es paz y no vale más. Vale igual o vale menos a veces. Un buen diseño baja costos. En este propósito de tener un país más viable está el problema del empleo. Yo soy Heliodoro, ingeniero. En ese sentido, ¿cómo puede aportar desde este pilar que usted menciona, lo de la construcción? Mire, para poder comprar casa se necesitan ingresos. Y lo único que da ingresos es el trabajo. Los politiqueros desde César Gaviria Trujillo vienen destruyendo el trabajo del campo, sobre todo con su ministro de Hacienda Rudolf Homs. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Producir en Colombia. Pero como producir no es fácil, es un proceso, pues empecemos a producir lo que es pan coger, maíz, podemos coger, sorgo podemos producir frutas, podemos producir arroz, podemos producir caña de azúcar, podemos producir muchos alimentos. Si producimos alimentos y sustituimos importaciones, vamos a empezar a reactivar la mano de obra. Si se activa la mano de obra, hay plata en los trabajadores que se vinculan a ese proceso. Y esos trabajadores podrán comprar con apoyo del gobierno su casita. Pero si todo lo importamos, porque estos politiqueros destruyeron el empleo, quebraron los arroceros, quebraron a los maiceros, quebraron a los que hacen cebada, a los que cultivaban trigo, pues lógicamente que hay desempleo. Hay 22 millones de personas aguantando hambre, por Dios. Estos politiqueros condenaron, escuchen, al 40% de los colombianos a aguantar hambre. Los sacaron de los circuitos económicos a través de la sustitución de importaciones. Tenemos que volver al campo.
pero el campo necesita apoyos, y el apoyo, que es lo que vamos a establecer, quitándole la chequera a los ladrones, la plata sobra, y esa plata que vamos a ahorrar, se la vamos a entregar a los agricultores. ¿Con cuál compromiso? Que se comprometan a producir lo que en el contrato diga, que yo voy a producir 100 toneladas de maíz, le damos 50 millones de pesos. ¿Cómo paga los 50 millones? Con la factura de venta de las 100 toneladas de maíz. O sea, que el gobierno cumpla, pero también tiene que cumplir el productor. No es regale y regale plata, porque regalando plata no se produce nada. Es un compromiso. Yo le doy un que lo paga con la venta de las 50, el compromiso que tenga. Si no cumple, toca cobrarle, porque o si no, ¿cómo? Si cumple, el Estado recoge la deuda. No, que no nos pase en épocas pasadas que se pusieron a regalar plata y no cumplieron y terminaron hasta en la cárcel. Por acá, ingeniero Rodolfo, le envían desde el corregimiento de La Torre, que hace parte del municipio de Palmira, Cristian Álvarez, le envía un saludo y que muy interesantes sus planteamientos. Hacen parte de la zona rural plana del municipio de Palmira, en La Torre. Ingeniero Rodolfo, ¿cómo manejaría usted el tema de la migración excesiva que hay en este momento? Colombia, y perdóneme la expresión, se abrió de brazos y piernas, y eso lo dice la gente, con el tema de aceptar tanto migrante, se le creció el enano y ahora no se sabe qué hacer. De hecho, se prometen ayudas y se les promete el oro y el moro a los migrantes, pero ¿y qué pasa con nuestros propios connacionales que no tienen salud, educación y muchas otras cosas? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ser conscientes que no somos capaces de detenerlos. La gente de Venezuela que pase el río Táchira, ¿usted cómo lo detiene? Hay un puente y ahí puede poner policía, pero un kilómetro más abajo, más arriba, no hay nada. Es pasar el río y el río es bajito. Puede pasarlo, no le da a las rodillas el río. Primero, consciente que no somos capaces de detenerlo. Segundo, esto es un problema de la humanidad. Entonces, hay que ayudarles en lo que se pueda. Yo aquí en Bucaramanga me comprometí a ayudarle a las mujeres más pobres embarazadas. Mujeres embarazadas, preparto, parto y posparto, lo hicieron aquí por cuenta de los franceses. Las atendimos muy bien. Listo, ingeniero Rodolfo, me dicen, una última pregunta de parte de Leodoro y ya vamos despidiéndolo porque usted tiene una agenda apretada, me dicen por acá. Una contrapregunta, frente a lo de las importaciones, estas son producto de acuerdos con otros países, con otros gobiernos. ¿Qué hacer ante esos TLC de libre comercio? Los TLC, si lo firmó el Estado, hay que cumplirlos. Pero es que el TLC tiene cláusulas de salvaguardia. ¿Y qué dice una cláusula? Todas dicen que cuando hay producción nacional no se puede importar. Cuando hay producción nacional de arroz, usted no puede importar más arroz. Esa cláusula, Lo que pasa es que los politiqueros se pasan por la galleta todo, porque hay negocios de por medio. Y esos negocios priman sobre el interés de los agricultores de tener unos precios que sean capaces de absorber los costos. Total de que eso es simplemente pura politiquería, pura delincuencia administrando las importaciones. Eso hay que removerlo de ahí. No se puede importar lo que Colombia produce y es capaz de sostener la oferta en el mediano y largo plazo. Eso se puede también. Esos son mañas de los politiqueros para arruinar a la gente porque ganan plata con eso.
Bueno, ingeniero, mi última pregunta para usted y ya para despedirlo es la siguiente. En el 2015, cuando usted se lanzó a la alcaldía de Bucaramanga y que ganó con 77.000 y pico de votos, usted financió su propia campaña y no se fue con uno de los partidos tradicionales. Ahora para el tema presidencial, ¿va a hacer usted lo mismo? ¿Va a hacer, como decimos acá, Cuzumbo solo, no se va a ir con nadie, o ya está comenzando a recibir coqueteos de uno u otro lado? Me coquetean todos los días. Estoy como novia bonita, pero no voy a ceder nada. Mi compromiso es, me voy a aliar, ¿sabe con quién? Con todos los colombianos que quieran realmente un presidente que sea capaz de enfrentar esa mafia politiquera que traiciona los intereses. Con respecto a la financiación, sí es cierto, yo financié mi campaña en la alcaldía y ya tengo en el banco 10.000 millones de pesos míos para poder atender a los gastos de campaña. No voy a gastar alrededor de eso. ¿Sabe cuánto gastó Duque? No lo que pusieron allá en el Consejo Nacional Electoral. 300.000. Imagínese usted comprando votos en todo el país. Imagínese. Si 1 millón de votos a 50.000 pesos valen 50.000 millones. 1 millón de votos a 50.000 pesos vale 50.000 millones. Y compran 5 millones de votos. Abren 32 sedes, 32 secretarias, 1.000 vallas, un pocotón de gastos que nosotros no vamos a hacer. Nosotros con los 10.000 milloncitos de pesos que yo los pongo, no necesito, gracias a Dios, ponerme a pedirle a nadie plata, porque el hecho de pedir plata me someten a la voluntad de los donantes. Y no quedo de presidente, quedo de presidente de un comité que solamente busca beneficios a favor de ellos y todo el resto de colombianos totalmente arruinados. Total de que mírenme bien la cara, colombianos. No voy a ser títere de nadie, ni me voy a dejar meter en camisas donde me toque pagar con la voluntad mía el financiamiento de la campaña. Con 10.000 milloncitos de pesos bien administrados, vamos a ganar. Y en primera vuelta, acuérdese, Diego, acuérdese, Francisco, acuérdese, Eliodoro, acuérdese, vamos a ganar en primera vuelta con 10.000 milloncitos de pesos bien administrados. Yo administrar sí sé, Y para terminar, les agradezco eso, pero quiero decirle a los colombianos, mi compromiso no es con los politiqueros. Yo no soy un político. Yo soy un ingeniero civil con 51 años de experiencia que quiere prestarle su experiencia y su servicio, su tiempo, su vocación a Colombia. Eso es lo que quiero. Yo no quiero la presidencia por el boato del poder, ni subirme al avión, ni irme para España por cuenta. No, yo ya pasé eso, yo ya hice eso. Mi profesión no es político, mi profesión es la ingeniería civil y me voy a dedicar en cuerpo, corazón y alma a ganar para por primera vez liberar a todos los colombianos de todos estos politiqueros que tienen arruinados y aguantando hambre a más de 22 millones de colombianos. 17 ganan menos de $2 al día y 5 millones ganan menos de 1. Así los tienen. Los vamos a liberar. Es un proceso. Yo mago si no soy, pero yo sí sé administrar. Eso era lo que les quería decir, no sin antes agradecerle el tiempo que me dieron, muy amable, y les pido que ustedes, si ustedes así lo determinan, que me ayuden a recoger firmas. Y luego de recoger firmas, a conquistar las mentes, los corazones, y el día de las elecciones lleven 3 cosas: la cédula,
la memoria para que se acuerden todo lo que nos hicieron estos vergajos y la conciencia. Y voten colombianos a conciencia. Háganle caso a su conciencia, que seguramente los llevará a no equivocarse. Pues ingeniero Rodolfo Hernández, muchísimas gracias por este tiempo, entendemos perfectamente su agenda. Interesante las primeras de cambio con sus postulados, siempre vertical y vehemente, pero ante todo sobre la experiencia vivida como exalcalde de Bucaramanga, también lógicamente en su carrera como ingeniero, pues permite presentarle ideas concretas a este país que tanto lo necesita. Vamos a comerciales y ya regresamos en 5 a la 1. Sin tantos cuentos con Diego Ramos.